Bendiciones, bendiciones, amada iglesia. Tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya en este día con un tema diferente. Tenemos otro tema muy importante, un tema muy polemizado, se podría decir, un tema muy discutido, y es sobre la voluntad de Dios. Hoy toparemos ese tema de una manera muy breve. Es un tema bastante extenso, también un poco profundo, pero vamos a topar algo breve, ¿no? Sobre la voluntad de Dios. Y podemos iniciar con esta pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo aquello que Él quiere que hagamos y obedezcamos según lo establecido en su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Lo repito, la voluntad de Dios es todo aquello que Él quiere que hagamos y obedezcamos según lo establecido en su palabra. Eh, en realidad, estudiando esta palabra preciosa sobre la voluntad de Dios, estudiándola, analizándola muy despacio, ¿sabe algo? He podido ver que todo creyente que realmente ama a Dios, un hijo de Dios verdadero, debería o debe disfrutar hacer la voluntad de Dios. Debe gozarse haciendo la voluntad de Dios. Y, y ese es el punto de que muchos hoy en día no están disfrutando hacer la voluntad de Dios. Para muchos es una carga, para muchos es un peso hacer la voluntad de Dios, cuando debe ser lo contrario. Cuando vemos al salmista David en el Salmo 103, versículo 21, el salmista David expresa claramente que el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, dice el salmista David. Tu ley la llevo dentro de mí. El hacer tu voluntad me agrada y tu ley la llevo dentro de mí. Efectivamente, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, automáticamente nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia y las leyes de Dios son puestas en nuestros corazones y están allí, latentes, enseñándonos cada día su palabra y enseñándonos a hacer su voluntad. Entonces debería ser algo deleitoso. El salmista David lo experimentó y él dice que él se deleitaba en hacer su voluntad. Él se agradaba mucho haciendo la voluntad de su Dios. Además de esto tenemos un ayudador. No estamos solos. Para hacer la voluntad no estamos solos. Tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. El salmista David mismo en el Salmo 143, versículo 10 dice: tú eres mi Dios y enséñame a hacer tu voluntad. Eso le clama David a Dios, a su Dios en aquellos días. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Eh, esa, ese debe ser el deseo, el deleite de todo creyente cada día, ¿no? De ser guiados por caminos rectos. ¿Y quién como el Espíritu Santo para guiarnos por caminos rectos? ¿Quién como el Espíritu Santo para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios cada día? La voluntad de Dios no es algo que tenemos que hacer sin que Dios nos lo haya dicho. La voluntad de Dios es algo que ya ha sido revelado para nosotros. La voluntad de Dios es revelada. Dios no le va a pedir a usted que haga algo que Él no le ha dicho que haga. Entonces, su voluntad preciosa y soberana está establecida ¿dónde? En su palabra, en las escrituras, en la Biblia. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Simple y llanamente acuda a la Biblia, acuda a su palabra, escudriñela como Jesús lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, no es nada del otro mundo o fuera del contexto el hacer la voluntad del Señor, nuestro Dios. Todo está aquí en su palabra, en su bendita palabra. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Esta es otra pregunta. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Oh,
muchos dicen, por ejemplo, ¿qué beneficios hay al hacer la voluntad de Dios? Bueno, hay muchos beneficios, si nos ponemos a ver los beneficios, ¿no? Porque, ¿por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros como hijos de Dios, pues estamos muy cerca de hacer o cumplir este deseo de Dios. Porque para cumplir este deseo de Dios, de que hagamos la voluntad de Él necesita, en primer lugar, necesita hombres y mujeres que le hayan creído a Él. Hombres y mujeres que le hayan entregado su vida, su corazón a Jesús. Entonces, uno de los beneficios de hacer la voluntad de Dios es que Él nos hace su hijo. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús y emprendemos este viaje en el camino del Señor, de hacer la voluntad de Él, automáticamente el primer beneficio que Él nos da es que nos hace su hijo, nos adopta como hijos. Esto lo podemos ver en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Somos hijos de Dios porque lo recibimos a Jesús. Ese es un gran beneficio. Y si nos ponemos a ver más beneficios, vamos a encontrar muchos beneficios en todo el contexto de la palabra del Señor que nos van a animar muchísimo a emprender este viaje. El viaje de la obediencia, el viaje de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El viaje en el que Él se va a alegrar muchísimo de nosotros. Y esto es algo maravilloso que yo comparto con lo que dice el salmista David. Bueno, que debe ser un deleite para nosotros. Debe de ser un disfrute, un goce el hacer la voluntad del Señor. ¿Qué otro beneficio tenemos al hacer la voluntad de Dios? El siguiente beneficio es que Dios nos escucha o escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Dios nos escucha. Porque antes de venir a Jesús éramos creación de Dios, pecadores no arrepentidos, y entonces, según las Escrituras, Dios no escucha a los pecadores. Así dice las Escrituras, que Dios no escucha a los pecadores. Pero si uno es temeroso, o si alguien es temeroso y obedece a este, Dios oye. Bueno, podemos ver un pasaje bíblico muy claro sobre este tema, y lo podemos ver acá en el libro de según San Juan, capítulo 9, versículo 31. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos que si Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Santo es el Señor. Amén. Pero sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Entonces, obviamente, el temor a Dios es el que nos lleva en sí a la obediencia, ¿no? El temor a Dios es lo que nos lleva a hacer su voluntad, a ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos hijos obedientes, no hijos desobedientes, sino hijos obedientes. Porque hoy en día hay muchos hijos desobedientes que no están haciendo la voluntad de Dios. Hijos que todavía son influenciados por el mundo, hijos que todavía son arrastrados por la corriente de este mundo, que están escuchando otras voces y no la voz de Dios. Entonces, esto lo único que va a conllevar es a grandes problemas, a grandes consecuencias, que finalmente, pues si no
nos volteamos a Dios nuevamente y seguimos el viaje haciendo la voluntad de Dios, pues ya sabe lo que nos espera. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos siempre haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué más debemos hacer la voluntad de Dios? Porque el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. El que vive haciendo la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Jesús lo dijo en una ocasión. Creo que se lo dijo a María o a Marta cuando le dice, no te he dicho que si crees solamente verás la gloria de Dios. Que si crees solamente verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, nosotros tenemos esta promesa preciosa, gloriosa del Señor de permanecer para siempre. No en este mundo. La permanencia para siempre será al lado del Señor. Será en la presencia de nuestro Dios, ¿no? Un tiempo en el cielo, un tiempo allá en el reino de los cielos, y pues finalmente cuando se cumplan los tiempos estaremos retornando a esta tierra, una tierra renovada, una tierra otra vez pues purificada y lista, preparada para que puedan habitar o podamos habitar todos los santos de Dios, ahora con Cristo Jesús reinando en este mundo. Entonces, hacer la voluntad tiene muchos beneficios y beneficios extraordinarios, ¿no? Hacer la voluntad va a hacer que nosotros permanezcamos para siempre. El mundo pasa, dice el Señor en su palabra, en el libro de Santiago 4:4. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esa es la palabra bendita del Señor. Promesas de Dios para el que hace su voluntad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Y por último, el hacer la voluntad de Dios nos santifica, nos purifica y nos hace santos, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. La voluntad de Él es nuestra santificación, que seamos santos al hacer su voluntad. El hacer su voluntad es un requisito indispensable para alcanzar la purificación y la santificación en este mundo, ¿no? Y al ser santificados nosotros, pues vamos a tener la inmortalidad en el sentido espiritual. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, lo expresa, ¿verdad? Claramente. Esto es un misterio, dice Pablo, pero no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sea bendito el Señor. Esto mortal está hablando de este cuerpo, está hablando de este estuche, este cuerpo que solamente es un estuche, ¿no? La verdadera personalidad del ser humano está adentro. Lo que se limpia no es el cuerpo, es lo que está adentro. Y al limpiarse lo que está adentro, obviamente los resultados se exteriorizan. O sea, la manifestación de nuestra vida exterior es el resultado de lo interior. Sea bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, en esta preciosa tarde, Dios nos está llamando a hacer su voluntad. Estamos viviendo los últimos tiempos, siempre lo diré, no me cansaré de decirlo. La venida del Señor está cerca, está pronto. En cualquier momento las trompetas suenan y nos vamos, volamos con Cristo Jesús. Y debemos estar listos, preparados para ese encuentro glorioso con el Señor. Si no estamos preparados, si no estamos haciendo su voluntad, si no estamos involucrados en este camino de la voluntad de Dios, de los hijos de Dios, pues no vamos a volar. Viene el Señor y desaparece el pueblo y se quedará mucha gente aquí. La iglesia en estadísticas son estadísticas nada más. En estadísticas
más del 50% de la iglesia del Señor está durmiendo. Despierta, iglesia, despierta, despierta, ¿no? Confronta el pecado con la palabra, confróntate con la palabra. Confrontarse con la palabra es como cuando el médico refriega la llaga para curar la herida. Al principio duele, sí, duele y puede doler mucho, ¿no? Pero luego comienza a curar, comienza a curar, comienza a sanar. Y dice las escrituras que al presente la disciplina parece ser causa de tristeza, pero a su tiempo da gozo apacible. Asimismo, ¿no? La herida va sanando y vamos a tener satisfacción, vamos a estar contentos porque la herida está sanando. Mi amado hermano en Cristo Jesús, mamá de iglesia, entremos en ese camino de hacer la voluntad de Dios. Preparemos nuestras vidas, nuestras almas, para estar listos para el encuentro con Jesús. Tienes que desechar todo lo que esté estorbando, todo lo que no esté dentro del círculo de la voluntad de Dios. Deséchalo y empieza a hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que hay que analizar y hay que ver en nuestra propia vida, ¿no? Tienes falta de perdón, perdona. Si hay algo que todavía no has perdonado, que todavía está latente en tu mente y en tu corazón, cosas del pasado, situaciones con la misma familia, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu padre, tu madre, qué sé yo, o amigos, problemas con amigos que no los has solucionado todavía. Eso va a ser un impedimento para que puedas hacer la voluntad de Dios, ¿no? Jesús dijo claramente, si no perdonamos las ofensas a los demás, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros las ofensas? La falta de perdón. Hay muchas cosas que hay que mirar y los podemos analizar a la luz de la palabra de Dios. Te invito a que leas el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Siempre lo estoy repitiendo porque esa es mi porción favorita, donde puedo yo leer y darme cuenta, bueno, en qué parte estoy fallando. Hagamos la voluntad de Dios, mi estimada iglesia, sigamos adelante en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Que cuando Cristo venga, nos iremos al encuentro con Él. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.